Hola, queridos hermanos, amigos, personas que tienen la oportunidad de escuchar, de ver este video. Los saludo desde aquí, desde mi pueblo, Jáuregui, provincia de Buenos Aires. Para todos los hermanos y amigos, una palabra del Señor, como venimos trayendo martes tras martes, el estudio del libro de Pablo a los Efesios. Una carta profunda, una carta muy interesante acerca de la iglesia. Hay muchas cosas de la iglesia que el mundo ignora, y aún los cristianos. Muchos cristianos creen que la iglesia es el templo, confunden, y otros piensan que la iglesia es solamente para los evangélicos, o para los católicos, de manera que hay una gran, hay poco discernimiento acerca de lo que es la iglesia y cómo el Señor formó su iglesia. La Biblia enseña que el Señor hizo, de dos pueblos hizo uno, judíos y gentiles. Y bueno, el mundo está dividido en dos, ¿no? El pueblo judío, que fue el pueblo privilegiado donde el Señor Jesucristo nació. Jesús mismo fue judío. Y ahí ellos tenían todos los beneficios, todas las promesas, tenían la ley nada menos que de Moisés, los 10 mandamientos, cosa que ningún otro pueblo recibió esas leyes. Y de manera que el Señor Jesús vino a lo suyo. Sin embargo, dice que los suyos no lo recibieron. O sea que como nación rechazaron a Jesús. Entonces el Señor extendió su evangelio a todo el mundo. Y en un sentido damos gracias a Dios que el pueblo judío rechazó al Señor, porque de esa manera el evangelio llegó hasta nosotros. Fíjese que si ellos hubieran aceptado a Jesús como Mesías, quizás no hubiera llegado el evangelio a nosotros. Sin embargo, llegó porque el Señor dijo, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero dice, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué tremenda principio doctrinal dejó el Señor para aquellos que creían en Él, y hasta el día de hoy se cumple esa palabra maravillosa. Y acerca de los gentiles ellos no tenían ninguna posibilidad de poder entrar a la iglesia, no tenían ninguna posibilidad de ser aceptados. Sin embargo, el Señor hizo algo tan importante. Al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa, lo hizo por todo el mundo, no solo por una parte, no solo por un país, por una nación, sino que lo hizo por todo el mundo, donde usted, amigo oyente, está incluido. Todo el mundo está incluido. Blancos, negros, sabios, ignorantes, ricos y pobres, sin acepción de personas. Todo el mundo está incluido en aquella obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, no todo el mundo sigue a Cristo, pero aquellos que lo han aceptado, aquellos que han creído en la obra redentora, han experimentado la salvación de su alma. Y no solamente el Señor nos salva, sino que también el Señor ha creado un hogar espiritual donde podemos crecer y desarrollarnos y tener comunión con otros también que de la misma fe, podríamos decir. En ese lugar que es la iglesia, las puertas están abiertas para todos. Ahí no hay acepción de personas, no es como muchas instituciones tienen centros comunitarios donde ellos se reúnen. Por ejemplo, están los petroleros, se reúnen en sus clubes, están los gastronómicos que se reúnen en sus clubes, pero otras personas no tienen acceso, sino que son grupos homogéneos. Pero la iglesia no es así. La iglesia es libre, es una puerta abierta que el Señor ha creado para toda persona que quiere buscar a Dios, que quiere encontrar al Señor, que quiere oír la palabra de Dios.
tiene un lugar, un hogar abierto y nadie le puede impedir. Si usted va a una iglesia y alguien le impide que entre, esa no es una iglesia cristiana. Por supuesto, de manera que ha habido muchas experiencias tristes en este sentido, donde ha habido excepción de personas. Muchos años atrás, ahí en Estados Unidos, por ejemplo, los negros tenían que tener sus iglesias y los blancos tener sus iglesias, porque no se mezclaban. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él recibe a todos por igual y la iglesia es un hogar espiritual. Cuando usted conoce a Cristo, usted puede conocer a Jesús en cualquier lugar. En su casa, en una esquina, viajando, entrevistándose con algún cristiano que le predica, usted recibe a Jesús, pero luego necesita un hogar espiritual donde poder crecer y desarrollarse. Y los gentiles, en aquel tiempo, estaban separados, no había relación. Fíjese que el apóstol Pedro tuvo un problema tremendo cuando fue por primera vez a predicar a la casa de un gentil. Cuando Pedro volvió, lo pusieron contra la pared, pobre Pedro, y le dijeron, ¿cómo es que has entrado en un hogar gentil? Está prohibido, por la ley no podés entrar. De manera que Pedro tuvo que defenderse, mostrándole que él había recibido una revelación especial de parte del Señor, de que a ninguna persona debe llamar inmunda. No, Señor, todos tienen el mismo privilegio. Y aquí el apóstol Pablo en esta carta a los hermanos gentiles, ahí en Éfeso, les dice en el versículo 11, por tanto, dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles eran inconversos. Dice que estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo. No había ninguna posibilidad. Pero luego el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire qué obra tremenda que hizo el Señor. Una obra tan gloriosa, que esa sangre derramada en la cruz del Calvario le abrió la puerta a los gentiles, y los gentiles gozosos y alegres recibieron la palabra de Dios. Y fue muy interesante porque el apóstol Pablo fue un apóstol enviado específicamente a los gentiles. Sí, en una oportunidad tuvo una conversación con Pedro, con Juan, y ellos dijeron, nosotros vamos al pueblo de Israel y tú vas a los gentiles. Y Pablo dedicó su vida a los gentiles y desarrolló su ministerio entre los gentiles. Y acá le explica que ellos en otros tiempos estaban sin Dios, pero ahora dice, a causa de la sangre de Cristo derramada en la cruz, ellos también fueron redimidos y fueron aceptados y fueron recibidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora fíjese lo que Dios hace. ¿Cómo el Señor comienza la iglesia? El versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mire qué sabio que es el Señor, ¿eh? El Señor tomó pueblo de los judíos y tomó pueblo de los gentiles y formó un solo pueblo, un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor, donde tienen lugar todas, donde tiene lugar todo el mundo sin excepción. Dios en su amor, en su sabiduría y en su gracia tomó los dos pueblos e hizo uno. ¡Qué maravilloso, hermanos! Dios nunca separa, sino que une. El enemigo separa, el diablo separa, el virus separa, este virus demoníaco, pero Dios une. El Señor une a las personas unas con otras y en el camino glorioso del Señor. Y luego sigue diciendo en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Quiere decir que si usted no tiene una iglesia, si usted no asiste a una iglesia, si usted no ha recibido a Cristo como Salvador personal, usted está separado. Hay una separación. La Biblia dice que hay un muro de separación entre Dios y el hombre. Ese muro se llama pecado. Y ese muro fue derribado por Cristo. De manera que usted necesita solamente creer en el Señor. La obra ya está hecha, Él la hizo. Dice que Él derribó ese muro de separación, derribando, dice, la pared intermedia de separación. Qué hermosa obra hizo el Señor. ¿Cómo comenzó la iglesia? Dios tomó de ambos pueblos e hizo uno. Y sigue el versículo 15, aboliendo, dice, en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresada en ordenanza para crear de sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ese nuevo hombre es Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando, de manera que el Señor dice que rompió las enemistades. Ahora estamos en amistad con Dios. Antes estábamos enemistados con Dios. El mundo que no conoce a Cristo tiene tantos problemas porque está enemistado con Dios. El que vino a reconciliarnos con Dios fue Jesucristo. Y Él reconcilió y dice, derribó la pared de separación que nos separaba del Señor. Y creó un nuevo cuerpo que es la iglesia. Y dice más, el versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¡Qué maravillosa obra hizo el Señor! El Señor dice que en la cruz del Calvario, Él en su cuerpo llevó, dice, logró la reconciliación entre Dios y el hombre, y logró la reconciliación en este aspecto entre judíos y gentiles. De manera que había una iglesia compuesta de judíos y gentiles y no había problema. Todos tenían un mismo espíritu, todos tenían una misma fe, todos tenían un mismo Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso es lo que hace el Señor a través de su iglesia! La iglesia está desprestigiada por aquel que no entiende, no comprende las cosas espirituales de Dios. Entonces tienen poco la iglesia. Pero damos gracias a Dios, hermano, por la iglesia. La iglesia donde criamos nuestros hijos, la iglesia, el lugar de la presencia de Dios, la iglesia donde vamos a alimentarnos espiritualmente, recibiendo la palabra de Dios. Gracias a Dios por la iglesia. Dice que mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos pueblos. De ambos pueblos hizo uno, y librándonos de las enemistades. No hay enemistad en la iglesia, hermanos. Y si la hay, es un error. No, debe haber amor y debe haber agradecimiento por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Un agradecimiento continuo. No tenemos motivos para quejarnos, todo lo contrario. El Señor ha sido tan bueno y ha creado su iglesia. La iglesia no la inventó el hombre. No. Jesucristo dijo, Mateo capítulo 16, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Qué bueno es asegurarnos y creer en Cristo y asegurarnos ser miembros del cuerpo de Cristo, asegurarnos de tener un hogar espiritual y no andar mendigando como huérfanos espirituales, sino que podamos tener nuestro propio hogar espiritual, nuestra casa. Y nadie se siente más cómodo que en su propia casa, ¿verdad? Aunque sea un palacio, aunque sea lo que sea, pero en nuestra casa estamos tranquilos y nos sentimos bien. Así es la iglesia. Para el que recibe a Cristo, necesita urgentemente adherirse a la iglesia a través del bautismo en las aguas y el bautismo en el Espíritu Santo, cosas gloriosas que hace el Señor. Dice que el Señor nos reconcilió con Dios mediante la cruz y reconcilió a ambos pueblos.
ambos pueblos. Y usted puede observar en Argentina, por ejemplo, tenemos gente de todas las naciones. Y no hay acepción de personas. No decimos, usted es paraguayo, no puede entrar. O usted es boliviano, sí puede entrar. El otro peruano, no. Por favor, hay una puerta abierta para todos porque Dios no hace excepción de personas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso es esto! Y el verso 18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué le parece? Gloria a su nombre. Tenemos entrada. Hay una puerta abierta, hermanos. No solamente la del templo. El Señor abrió sus puertas, en sus brazos abiertos en la cruz del Calvario, abrazando a todos aquellos que creen en Él, experimentan la redención, experimentan la salvación. No es simplemente una religión. No, es vida. En el capítulo 2 hemos aprendido que dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecado. Él nos dio vida. Y la iglesia, sin duda, queridos hermanos, es un templo donde el Señor quiere habitar. Que podamos vivir como cristianos porque el Señor se sienta cómodo en su casa. Él tiene una casa terrenal que se llama la iglesia. Así como en el pasado tenía el templo de Salomón, por ejemplo, más antes tenía el tabernáculo, y de esa manera Dios venía a vivir con el pueblo, y Dios estaba allí con ellos a través de los símbolos que era el arca del pacto. Ahí el Señor vivía y ahí estaba y moraba con ellos. Ahora el Señor mora en su iglesia. Él quiere vivir en su iglesia y que podamos cada uno de nosotros mejorar todo lo que se pueda y caminar bien como Dios manda para que Él se sienta cómodo. Fíjese lo que dice a los hermanos gentiles. Les dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué le parece? El versículo 19. Ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos. Advenedizo quiere decir no aceptado. Una persona que no es aceptada está ahí agregada, digamos. No, Señor, ya no somos más advenedizos, sino conciudadanos de los santos, edificado, el verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está hablando de la base, el cimiento que tiene la iglesia, el cimiento poderoso, inamovible. Dice que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Y el apóstol Pablo relata en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es que hay un fundamento inamovible y no hay tormenta, no hay prueba, no hay lucha, no hay dificultades que pueda mover su iglesia porque estás fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero hay una piedra fundamental. Esa piedra fundamental es Jesucristo. Algunos confunden y creen que la iglesia está fundada sobre Pedro. No, Señor. Está fundada sobre Cristo. Él es la piedra fundamental. Pedro era una piedra más. Sí, Señor, acá aparece los apóstoles como piedras fundamentales. Pero la principal fue Jesucristo. No fue Pedro, fue Cristo. Él dijo sobre esta roca, y la roca es Cristo. Está escrito en los diferentes lugares que Él es la roca de salvación. Y edificaré mi iglesia sobre la roca. Y qué hermoso es que el fundamento también agrega a los discípulos, como dice acá en el verso 19, el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Qué maravilloso, hermano, qué glorioso. Los fundamentos, los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles son inamovibles.
nunca más fueron reemplazados esos 12 apóstoles. Son los 12 apóstoles del Cordero, son los 12 apóstoles del fundamento que aparecen en el fundamento de la Nueva Jerusalén, de manera que ahí están puestos por el Señor. Gloria a su nombre. Qué hermoso es tener un fundamento firme, ¿eh? En este mundo nada es firme, todo es movible, todo se puede mover, todo se puede desmoronar, no hay donde apoyarse, no hay donde afirmarse, pero hay un fundamento firme que es el fundamento de la iglesia, que es Cristo el Señor, victorioso, vencedor, y tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Gloria a su nombre. Y sigue diciendo el verso 21, Jesucristo es la piedra angular, en quien, dice, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio va creciendo. Nosotros somos continuadores de este edificio que es la iglesia y somos responsables de que este edificio vaya creciendo en forma coordinada de acuerdo a los planos que tenemos escritos en su palabra. Necesitamos que Dios dé los dones, la sabiduría para edificar conforme a su palabra, conforme a su voluntad, de manera que somos responsables de que este edificio, la iglesia, vaya creciendo, como dice el versículo 21. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el verso 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué maravilloso, hermano. Juntamente, los gentiles, recibidos para ser moradas de Dios. Dios quiere recibirte a ti también, amigo que estás escuchando. No importa si eres muy pecador, Él tiene poder para perdonar todos los pecados. Todo, por más grande que sea. Su gracia sobreabunda. Su amor, su misericordia es grande. Y Él quiere perdonarte porque quiere venir a morar en tu corazón. Mayormente cuando tú te haces miembro de la iglesia, entonces la iglesia se transforma en el hogar, en la morada no solamente nuestra, sino también de Dios. Él quiere venir a morar a nuestros corazones. Y de hecho hay una palabra del Señor que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué le parece? Es el llamado del Señor continuamente a través de sus siervos. Ahora quiero decir algo. Somos responsables. Mayormente los pastores, los predicadores, somos responsables de que este templo, este cuerpo, este edificio, son ilustraciones que el Señor está usando, siga creciendo en forma coordinada. ¿Cómo es que podemos continuar una obra que ya comenzó? Tenemos que fijarnos atentamente cómo viene creciendo. Es como un edificio que ya está comenzado, el que va a continuar, no puede trabajar de cualquier manera, tiene que fijarse muy bien en el plano y dónde va a continuar, cómo va a continuar, de acuerdo al cimiento, de acuerdo a la continuidad de ese edificio. Así también es la iglesia. Y acá no escapa nadie, todos somos responsables de hacer que su obra crezca en forma coordinada, ser buenos, ser amables, ser misericordiosos, ser humildes, manso, como enseña la palabra de Dios, y así de esa manera hacer que su iglesia crezca y pueda abrazar a muchas personas que conozcan a Cristo, recibirlos en su vida. Algo puedo asegurarles en este momento, y es que el cimiento es firme, el cimiento es sólido. Fíjese lo que pasó en Estados Unidos con un edificio, se vino abajo. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, la parte básica de abajo andaba mal, algo se movió ahí, entonces vino todo abajo.
Hermanos y amigos, la iglesia jamás se va a derrumbar. Jamás se va a derrumbar, porque tiene un cimiento sólido. Ese cimiento se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dios les bendiga ricamente. Un abrazo de todo corazón.